La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha.
Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar en breves minutos nuestro webinar. Primero y como en todas las ocasiones les pregunto cómo se escucha, si nos pueden dar un feedback respecto al audio, se los agradeceríamos mucho y vamos a comenzar en unos 5 o 10 minutos.
Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestro primer webinar de este 2018. Felizmente nuestro primer webinar. Mi nombre es Catalina Orellana y soy Technical Advisor del área de aplicaciones de HANA Instruments y soy quien les va a dar este webinar. Agradecería de nuevo que nos dieran un poco su feedback respecto al audio porque, bueno, acá nos llegó un mensaje que no escuchaban nada, pero no habíamos iniciado la transmisión, así que si alguien pudiera de alguna manera decirnos a través de las preguntas, darnos su comentario respecto al audio. Por supuesto, saludamos a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook e Instagram. Y por supuesto también quienes están conectados a nuestra plataforma de GoToWebinar, que son quienes tienen finalmente el acceso al certificado de participación. Lo que nos convoca el día de hoy, maravilloso Carolina, muchas gracias por tu comentario del audio. Ahora ya sabemos que estamos conectados. Bueno, lo que nos convoca el día de hoy es un poco revisar las buenas prácticas y los análisis de vino. Vamos a revisar algunos puntos que son críticos. Podríamos hacer algo muy extenso y muy largo respecto a todos los análisis que se hacen tanto en terreno como en laboratorio respecto al vino, pero vamos a tratar de acotarlo a los más importantes y por supuesto a los que como nosotros como HANA podemos aportar con ustedes. Queremos comenzar dando una pequeña vista a cómo se produce el vino, ya digamos como a grosso modo. No sé si tenemos alguien conectado que trabaje en producción de viñas, pero sí vimos que había varias gente de laboratorio, entonces quisimos también dar este refresh de la producción de vino. Ya lo primero acá, por supuesto, como estamos viendo en la presentación, es la producción de uva. ¿Ya? ¿Cuáles son las consideraciones o criterios respecto de la producción de uva? Es siempre en relación al crecimiento, a la poda, al manejo de hoja, la eliminación de racimos, para permitir que crezcan de la mejor manera posible y que el tamaño y calidad sean correctas. ¿Ya? Posterior luego viene el proceso de vendimia, que es ya el corte de la uva, pero entre medio hay algo que se debe valorar antes de cortar, que es la maduración de la uva. ¿Ya? Y esta maduración o cuando lo corto tiene que estar siempre relacionado con el contenido de azúcar y el grado de acidez que va a tener finalmente esta uva que yo voy a cortar, porque es un aprox o digamos, una referencia para cuánto va a tener mi vino finalmente en grados de alcohol. En el caso del vino blanco, tiene un proceso de producción distinto al del vino tinto. Ya hay un proceso que se llama despalillado de molienda, que es prácticamente o a grandes rasgos la eliminación de los palitos o todos estos sólidos que enturbian un poco el mosto que se realiza, y hay 3 pasos que acá se pueden realizar. Puede ir directamente a una prensa, ya donde se quitan todos los sólidos, restos de ollejos o digamos estas partículas grandes en suspensión. Se puede acondicionar en frío y también se puede acondicionar en frío y maceración. Ya la maceración depende de cada vino. Si nosotros dejamos macerar el vino con el ollejo y la cáscara de las uvas, hay un aporte de esencias y también de taninos que son súper importantes para el tema de estabilidad proteica. ¿Ya? Si nosotros maceramos el vino, también le vamos a dar otro color. Por lo tanto, hacerlo o no hacerlo tiene directa influencia en cómo vaya a ser nuestro producto final. ¿Ya? Cualquiera sean de las opciones que tome, sea pasarlo directo, acondicionarlo, macerarlo, lo llevo a la prensa y en esta etapa es donde yo también puedo hacer la adición de dióxido de azufre. Ya vamos a ver más adelante qué es el dióxido de azufre, por qué es importante y cómo lo medimos. Genera una decantación, por supuesto, para eliminar el resto de los sólidos y pasa a una fermentación alcohólica. ¿Ya cuáles son los parámetros que se recomienda medir en esta fermentación alcohólica? Donde además es la etapa donde añadimos las levaduras para esta fermentación. Control constante de temperatura y densidad, porque la densidad me va a indicar cómo se ha ido consumiendo el azúcar presente en el vino y por tanto me va a indicar ya el término de la fermentación. Y un control puntual del grado alcohólico probable, pH, acidez, el dióxido de azufre libre y nitrógeno. En el caso de la producción de vino tinto, ya sí hay un despalillado de molienda y luego inmediatamente hay una fermentación alcohólica. La fermentación del vino tinto generalmente se realiza con los sólidos de la uva, ya con las pepitas o con el ollejo, y generamos los mismos controles que en el caso del vino blanco. ¿Ya?
Posterior a esta fermentación hay una maceración. El vino tinto de por sí se macera mucho más tiempo con el vino blanco, que el vino blanco, ya por lo tanto adquiere mayor color y también mayor tanino. Por tanto, una de las cosas que está presente en la industria del vino, que es uno de los grandes problemas, es la quiebra proteica, que sea mucho más en vinos blancos que en vinos tintos. En el caso de los vinos tintos se produce porque en esta maceración hay una adición o una incorporación de taninos al mosto, que son, digamos, protectores en términos de la quiebra proteica. Posterior a eso hay un proceso de escube, prensado y la fermentación maloláctica. La finalidad de la fermentación maloláctica, discúlpame, la finalidad de la fermentación maloláctica es poder transformar, digamos, o convertir el ácido málico en ácido láctico. Esto en función de que tiene mejor sabor, es mucho más agradable al paladar que el ácido málico. Los procesos de trasiego que se realizan finalmente son para la eliminación de otros sólidos que puedan haber quedado en suspensión, y es donde también se ajusta la cantidad de dióxido de azufre libre que va a quedar en el vino finalmente. ¿Ya? Y otra etapa común que tienen los vinos es la adición de clarificante, la estabilización final. Vamos a revisar cuáles son algunos de los controles que se realizan en la estabilización final. Hay una filtración en embotellado para tener finalmente el producto final. En la etapa de clarificado sí hay algo interesante, que son los tipos de clarificantes. ¿Ya? Uno de los más utilizados para clarificar, por lo menos en la industria acá, es la bentonita. Ya, porque hay otros temas respecto de la estabilidad proteica con la adición de bentonita, que los vamos a revisar más adelante. ¿Cuáles son las normativas asociadas a la producción de vino? Bueno, a grandes rasgos, tenemos la ley 18.455, que tiene relación sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres. En este caso no es una ley que aplique solamente a vinos, porque, como estamos leyendo en este momento, es alcoholes etílicos como tal, ¿ya? Por tanto, cualquier otro destilado que se puedan producir también se van a regir por esta ley. El reglamento de esta ley es el DS78, y existe también un decreto supremo, el 464, respecto a la zonificación vitícola y la denominación de origen, y esto lo pusimos en caso de que ustedes quieran ir revisándola. Ya no vamos a profundizar mucho en normativa, pero si quisieran revisarlas, ya hay muchas denominaciones o nomenclaturas para los productos que se pueden realizar a través del vino o derivar del vino, ¿ya? Y vamos a partir con el primero de los parámetros. Dentro del proceso de vino nosotros vimos que se añadía dióxido de azufre ya en varias etapas del proceso. Entonces, ¿qué es el dióxido de azufre? Es un gas incoloro, no es inflamable y es un poco sofocante en términos de olores, ¿ya? En el medio ambiente lo podemos considerar un contaminante, es parte de los gases que generan el efecto invernadero, y es producto de la combustión del azufre, ya que se contiene en los combustibles fósiles o en la fundición de ciertos minerales o de procesos industriales. ¿Cuál es la importancia que tiene el dióxido de azufre ya directamente en la etapa o en la industria del vino? Es que se utiliza para distintas cosas. El uso más antiguo es para la desinfección de barricas. Antiguamente, dentro de los primeros usos del dióxido de azufre, se quemaba azufre como tal dentro de las barricas para poder generar la desinfección cuando se iba haciendo el descube. El dióxido de azufre, fuera de que ya hay muchas industrias o muchas viñas que no están utilizando las barricas como tal, o tienen de madera, por así decirlo, y están utilizando muchas veces toneles metálicos. Otra acción importante en el vino es una acción antimicrobiana. Ya el dióxido de azufre se oxida ante los fenoles del vino, por lo tanto consume este oxígeno y genera varias formas de sulfuroso. Está el dióxido de azufre molecular, y también lo genera como disulfito y sulfito. Ya ahora hay la acción microbiana más importante en términos del dióxido de azufre la tiene el dióxido de azufre molecular, ¿ya? Y este se genera, es siempre el que se encuentra en menor concentración. Ahora, respecto a la adición del dióxido de azufre, también es importante considerar que hay una fracción que se consume y una fracción que se encuentra disponible de alguna forma para seguir desinfectando. Por lo tanto, cuando hacemos la medición o el cálculo del dióxido de azufre,
tenemos que saber diferenciar si estamos midiendo el dióxido de azufre libre o el dióxido de azufre total. Ya el total incorpora la fracción que se consumió, que reaccionó, digamos, con los fenoles y por tanto sigue presente como dióxido de azufre. Se nos saltó la presentación. Sigue presente como dióxido de azufre, pero no es capaz, no tiene, digamos, este poder como antimicrobiano. Sí, por el contrario, el dióxido de azufre libre va a tener este poder de seguir, digamos, combatiendo la acción de microbios y como también antioxidante, ¿ya? Porque eso también es otro de los usos en la industria del vino como antioxidante. Varias preguntas que pueden surgir dentro de este control específico es hablar de en qué momentos del proceso se utiliza. Antes de la fermentación es importante utilizarlo ya, y en mayores cantidades que la dosificación que se utiliza posteriormente, porque inhibe el crecimiento microbiano distinto al de la levadura, por lo tanto la levadura no tiene, por así decirlo, competencia para poder producirse, para poder fermentar, digamos, y producir finalmente el vino. Esa es una de las importancias de por qué lo adicionamos antes de la fermentación. El dióxido de azufre también se puede generar dentro del proceso de fermentación, por lo tanto, tengo que medirlo una vez que o añadirlo una vez que ya voy antes de la fermentación, y ya en el último proceso final, que por supuesto las operaciones unitarias de las viñas pueden ser todas distintas, no todas necesariamente son como nosotros lo hemos explicado acá, pero tengo que añadirlo también al final del proceso, ajustarlo, ya antes de poder embotellarlo, porque como hablamos de que tiene una acción antimicrobiana o protectora del vino en este sentido, la concentración de dióxido de azufre libre es importante para que el vino no se vaya a vinagrar o vaya a tomar otros sabores o colores, ni se degrade, ¿ya? Y que sea finalmente un producto que se pueda mantener en el tiempo. ¿En qué cantidad debo añadirlo? Antes de la fermentación, la verdad es que las cantidades de dióxido de azufre que se dosifican siempre van a variar de las determinaciones que tomen ustedes como enólogos en sí. Pero hay una recomendación en términos de la concentración de dióxido libre al final del proceso, ya que lo vamos a revisar más adelante. Sí, también queremos que mencionar por qué es importante medirlo. Es importante porque, primero, tiene muchos beneficios en la industria del vino, es algo muy utilizado, como les decía, como un agente microbiano y también como antioxidante. También porque en excesos de concentraciones, mucho dióxido de azufre libre y total, perjudica un poco las características organolépticas del vino. Hay gente también que es alérgica al azufre en grandes cantidades y también un tema normativo. Cuando se quiere exportar el vino es necesario tener en cuenta cuáles son las normativas internacionales respecto a la concentración de dióxido de azufre. Ya, por ejemplo, cuando queremos exportar un vino de la Unión Europea, la concentración de dióxido de azufre tiene que ser menor a 10 miligramos por litro, ¿ya? De dióxido de azufre total, para considerarlo, por ejemplo, un vino orgánico. Esa es una de las consideraciones. Si es que quisiéramos exportar un vino orgánico a Europa, tendríamos que hacerlo con esa consideración en términos del dióxido de azufre. Entonces, es importante también por eso poder medirlo. ¿Cómo se mide? A través de una titulación, ya una titulación que se llama método de Ripper, es la más utilizada y también la más aceptada por las normativas. Y a grandes, o digamos como una explicación más sencilla, se titula directamente el vino cuando se hace a través de yodo. Ya lo que se genera al hacer la titulación finalmente es yodo que reacciona con el dióxido de azufre y en función del consumo de yodo para llegar a un punto final que tiene como lectura los milivolts y hay una curva de calibración que tiene como punto final, como les decía, la lectura del ORP. En el caso que se realice como potenciométrica, también se puede utilizar a través de colores de viraje, que siempre nosotros decimos que son un poco menos exactas porque van mucho de la interpretación de los datos, ¿ya? Dejamos mucho al error de los humanos o la interpretación de esto, ¿ya? No queriendo ofender a nadie, pero entendiendo que todos tenemos métodos y formas de hacer las cosas distintas, por lo tanto mi titulación probablemente en un método que sea de interpretación o de viraje de color va a tener un punto final que va a ser un poco distinto al que pueda tener mi compañero o mi compañera, ¿ya?
yo les mencionaba cuál era la cantidad necesaria para, o una cantidad recomendada para medir el dióxido libre. ¿Ya? Como yo les decía que el dióxido de azufre, que tiene el mayor poder desinfectante, es el CO2 molecular. ¿Ya? Si bien no existe la relación que existe en la concentración de dióxido de azufre libre versus el molecular, va a depender del pH del vino, ¿ya? Y esta es una pequeña tabla que por supuesto les podemos compartir, donde se recomienda un valor de 0.8 ppm de dióxido de azufre molecular para determinar, como mínimo, para determinar o poder establecer que el vino tiene una acción antimicrobiana. ¿Ya? Si yo tengo esta concentración de 0,8 ppm de SO2 molecular, significa que debo tener distintos valores de SO2 libre en función del pH. Entonces, por ejemplo, si mi muestra de vino tiene un pH de 3.4, yo sé que la concentración en ppm de dióxido de azufre libre tiene que ser igual a 35 para poder asegurar que en esos 35 de CO2 libre a un pH 3.4 van a existir 0.8 ppm de dióxido de azufre molecular, y de esa manera el vino va a tener una acción o un poder desinfectante a través del tiempo. Acá tenemos, yo les comentaba que una de las formas de determinación del dióxido de azufre libre y total es a través de la titulación del método Ripper. Yo les puse acá un equipo como para que los pudieran ir revisando, no nos vamos a detener mucho más allá, pero es el equipo 84500, que es un mini titulador que utiliza un electrodo de ORP para hacer la titulación del vino directamente y determinar la concentración de sulfuroso libre y total. Otro parámetro también muy importante en términos del vino es la acidez. Ya es de por sí el vino es una bebida ácida, ya, y esa acidez está aportada por la uva y también por los procesos de fermentación. Y podemos definir los tipos de acidez, o como de alguna manera separarlo en acidez fija, volátil y total. La total es la suma de la acidez fija y la acidez volátil. La acidez fija tiene su origen en los ácidos naturales de la uva y de la fermentación. Ya incorpora varios tipos de ácidos como el tartárico, el málico, el cítrico, el succínico y el láctico. Se llama acidez fija porque se va a mantener, digamos, en el tiempo y no es volátil como como el otro tipo de acidez. Ya la acidez volátil a aumento de temperatura tiende a perderse. Ya entonces la acidez fija es algo que podemos contar como constante en el tiempo. Por lo tanto, se determina que son preservantes del vino. Ya las bebidas, el vino se conserva mucho mejor, y lo acabamos de ver en la tabla anterior en relación a la concentración de acidez o el grado de acidez del vino y la concentración de sulfuroso. Podemos decir que esta acidez, mantener esta acidez en función de la concentración de CO2 también, me asegura de alguna manera que el vino no se va a deteriorar en función del tiempo. ¿Ya? Y son también responsables del aroma del vino. Estos ácidos, cuando estamos, digamos, reposando el vino en barricas de madera, generan estrés aromáticos. Entonces, cuando queremos que el vino tenga mayor aroma a madera y que vaya generando estos compuestos, tenemos que considerar que la acidez fija sea, digamos, más alta que la volátil para que se pueda ir generando esto, o de alguna forma potenciando. ¿Ya? Por otro lado, la acidez volátil está solamente de compuestos que se forman durante la fermentación, ¿ya? Y tiene ácido acético, butírico y sulfúrico. En el caso de la acidez fija, el ácido que se encuentra en mayor concentración es el ácido tartárico, ¿ya? Por el caso de la acidez volátil, el que se encuentra en mayor concentración es el ácido acético, ¿ya? Y yo necesito siempre controlar el máximo presente en el vino de acidez volátil, porque la acidez volátil, cuando aumenta, también es responsable de que algo que es como bien chileno, que es cuando decimos que el vino se pica porque se avinagra, pasa también por el aumento excesivo de la acidez volátil. Por tanto, la proporción de acidez fija y acidez volátil debemos mantenerla en tanto controlada. ¿Por qué es importante medir y controlar la acidez en vinos? Bueno, lo vamos a ligar un poco con lo que hemos hablado anteriormente, por el poder desinfectante, porque es un preservante del vino, porque va a generar también sabores y equilibrios en función de otros elementos que se encuentran en el vino, ¿ya? Y porque controlando la acidez, manteniendo el vino a un pH óptimo, también puedo dosificar de forma correcta en el caso que esté utilizando el dióxido de azufre para la desinfección.
¿ya? También es importante controlarla porque buscamos ciertos equilibrios en el vino, ya no porque la acidez sea de cierta forma algo positivo, que nos va a preservar el vino a través del tiempo, voy a ajustarla y tirar el vino a un pH muy ácido porque claramente no es algo favorable. Ya, entonces, uno de los equilibrios que es importante mencionar es la relación de acidez-alcohol. Ya el alcohol aporta, si bien es un sabor dulce, esa sensación alcohólica que tenemos cuando ya nos tomamos el vino, que se esconde un poco o es un poco más suave, independiente del grado alcohólico, si aumentamos el grado de acidez. Entonces, si buscamos esa acidez, ese equilibrio entre acidez y alcohol, podemos tener un vino que sea como más equilibrado en términos de sabor. Ya respecto, hay otro equilibrio que es importante, que es el acidez tanino. Ya los taninos aportan un sabor como áspero, astringente, como de sequedad en la boca que se potencia cuando la acidez es mayor, pero se neutraliza también cuando lo tomamos. Además, en la fermentación maloláctica, ya se busca suavizar estos taninos en función de este equilibrio, el equilibrio de acidez respecto de la concentración de taninos. También tenemos que recordar que los taninos son importantes en el vino porque estabilizan las proteínas que están presentes en él para evitar que se formen estos precipitados que son visualmente muy feos en el vino. Otro equilibrio importante también es el de la acidez-azúcar. Ya lo dulce que aporta el azúcar se compensa siempre con la acidez del vino. Por lo tanto, si quiero un vino excesivamente dulce o un poco más ácido, tengo que ir jugando un poco con esos rangos de acidez y azúcar o de equilibrios. Ya nosotros, por supuesto, no definimos valores o un equilibrio 50-50 de todo lo que hemos visto acá, porque todos los vinos y las viñas tienen características y métodos distintos. Y así son un poco una información interesante que entregamos para, en función de cómo la acidez, cómo el grado de acidez afecta de alguna manera otros compuestos o elementos que vamos a tener en el vino y directamente el sabor final del producto, que es lo que más nos importa. ¿Ya? La acidez se mide a través de una titulación. Ya es una titulación una titulación de tipo ácido-base, donde se neutralizan los ácidos utilizando un alcalino. ¿Ya? Esa acidez, como nosotros vimos, se puede expresar como acidez fija, volátil o total. Si queremos tener el valor de acidez total, titulamos directamente. Si queremos el valor de acidez fija, tenemos que volatilizar los ácidos volátiles y por tanto evaporarlos de alguna manera que se vayan a través del calor y hacer un delta respecto de la acidez fija, volátil y total. Y ahí podemos sacar estos tres rangos de acidez, estos tres valores de acidez. ¿Ya? Una de las formas utilizadas para estas titulaciones puede ser a través de virajes de color, ya si es que, por supuesto, primero eliminamos el color del vino. Podemos titular a través de color o podemos titular de forma manual automática con un método de potenciométrico con un electrodo de pH para poder llevar el punto final de la titulación y hacer el cálculo manual o automático de cuál es el grado de acidez respecto de los ml de alcalinizante que hemos utilizado en la titulación. Ya para eso hay un equipo acá en pantalla que son titulador automático, en este caso con un autosampler, que es un equipo para titular varias muestras consecutivas. ¿Ya? Y por otro lado, lo que están viendo en las redes sociales es un 5522, que es un equipo de laboratorio con un electrodo de pH que es muy recomendado también para las titulaciones de acidez porque se estabiliza muy rápido y es muy preciso. Otro punto importante respecto de la acidez es que, y volviendo al anterior, podemos expresarlo como acidez total, fija o volátil, pero también podemos expresarlo en función de un ácido. Ya nosotros vimos que la acidez fija incorporaba varios ácidos, siendo este el que se encontraba en mayor concentración, el ácido tartárico. Por lo tanto, cuando realizamos el cálculo de la acidez, ya sea incorporándolo a un programa automático, los titulares automáticos, lo hacemos manual por potenciometría o por viraje de color, tenemos que tener en cuenta en qué ácido vamos a expresar la acidez. Ya, por ejemplo, acidez total como ácido tartárico, porque vamos a utilizar en este caso el peso molecular del ácido tartárico para el cálculo de la acidez total del vino. ¿Ya? Generalmente, y por lo que hemos tomado de experiencia de nuestros clientes, la forma más utilizada para expresar la acidez es el ácido tartárico, ya es una forma también de estandarizarlo, porque si una viña lo expresa la acidez o en un vino lo hacemos como ácido tartárico, en otro lo hacemos como ácido láctico y estamos comparando un poco peras con manzanas, porque son pesos moleculares distintos, por tanto me van a dar resultados distintos.
Así que es una forma también de estandarizarlo en función de que el tartárico es el ácido que se encuentra en mayor concentración en el vino. Otra cosa interesante que queremos revisar respecto al vino es la turbiedad. La turbiedad, sin querer ahondar en qué es, cómo se mide y todo, en el caso del vino es un indicador de cuán limpio está el vino. Ya lo pusimos entre comillas como limpio, porque no es suciedad, sino que es la presencia de sólidos en suspensión. ¿Ya? Y se mide a través de un turbidímetro. Acá tenemos por algunos ejemplos de turbiedades en el vino, ya por ejemplo en el mosto, si medimos turbiedad en mosto del vino blanco, es una turbiedad súper alta, cercana a los 250 NTU. Después de la prensa la turbiedad baja, por supuesto, porque hay una eliminación, digamos, de estas partículas en suspensión, y una vez que el vino ha sido embotellado, tanto el blanco como el tinto tienen turbiedades menores a los 4 NTU. ¿Qué produce la turbidez en el vino? Podemos diferenciarlas como varios tipos de suspensiones: suspensiones visibles, microbianas, moleculares y coloidales, siendo las más problemáticas las coloidales. ¿Ya? Dentro de las suspensiones coloidales podemos encontrar la presencia de proteínas, ¿ya? Que son algo que vamos a ver en relación a la turbidez del vino. La turbidez del vino, si bien es una medida que a mí me indica cuánto ha sido el grado de suspensiones que yo he eliminado digamos, a través del prensado, de la clarificación o de alguna decantación que esté realizando, también es una herramienta que podemos utilizar para el análisis de la estabilidad final en los vinos, ya tanto de la estabilidad tartárica como la estabilidad proteica. Y es acá donde queremos ahondar también en el tema de la estabilización final. Ya hay una etapa al final de toda la producción de vino que se llama estabilización, que tiene como objetivo mantener la limpieza o esta estabilidad visual del vino con el tiempo, ¿ya? ¿Y cómo puede ser alterada esta limpieza? Por procesos biológicos o procesos físico-químicos. En el caso de los procesos biológicos, tienen siempre relación con la presencia de bacterias y de microorganismos, ¿ya? ¿Y cómo lo evito? A través de la adición de sulfuroso, ya porque ya vimos que era un poderoso y efectivo antimicrobiano. En ausencia de oxígeno también es un control importante y vamos a ver más adelante por qué. Realizando trasiegos, que en el fondo son decantaciones que van eliminando estos sólidos que se encuentran en el vino, y a través de la clarificación y el filtrado. Y en el caso de los procesos físico-químicos existen varios tipos de enturbiamientos o procesos que pueden aumentar la turbidez en el vino, que es principalmente la precipitación de bitartrato y la presencia de coloides, que como yo les decía son una de las sustancias o suspensiones que se encuentran en el vino y que son de las más problemáticas. ¿Cómo estabilizo o cómo elimino estos procesos físico-químicos que enturbian el vino? A través de la estabilización tartárica y la estabilización proteica. La estabilización tartárica se realiza frente a precipitaciones tartáricas. Ya en este caso vimos que el ácido tartárico era de los que se encontraba en mayores concentraciones en el vino y se puede disociar en otros compuestos como tartrato y bitartrato. En el caso de que exista bitartrato, la presencia o tartrato va a depender siempre del pH. Ya ahora, que es importante que en el vino también existe potasio, ya porque es parte de la uva, es parte digamos, de la parte orgánica del vino, y se fue el audio, parece. También se me perdió la conexión. No sé. No sé si, bueno, vamos a hacer un quiebre porque la plataforma de webinar me indica que hemos perdido la conexión. No sé si alguien nos puede comentar si están escuchando, nos están escuchando ahora, para poder continuar y que no sea, digamos, un tema perdido. No, no tengo micrófono. No, yo no.
¿Te dijeron algo, Carmen? Es que no tengo micrófono, no me aparece como... Si alguien nos pudiera escribir si nos están escuchando, sí, nos agradeceríamos mucho porque nos acaban de dar la alerta de que la plataforma de los webinars, de que hemos perdido la conexión. Ya, así que si nos pueden informar. No, Carmen no me dice nada. De hecho, es que no sale el icono del audio. Mira, ven a verlo acá. Hay una persona mirando. No, viste, si no se escucha. Ya me acaban de escribir, no se escucha el audio, viste, perdimos el audio. Yo creo que ellos tienen no tienen conexión acá, tienen que conectar por Wi-Fi. No. ¿Y será porque estábamos transmitiendo en línea y estábamos usando todo el Wi-Fi? Verifico otra vez. Es que no, si es de la plataforma, porque ellos ven la presentación pero no me escuchan. Ellos ven pero no me escuchan. ¿Y el teléfono de George sirve? ¿Usamos por el teléfono de George? ¿Cómo? ¿El internet? Es que no, si no es el... Ellos ven pero no me escuchan, porque se perdió el icono. Ahí está, ya igual. Ya hemos restablecido la conexión del audio, regresamos. Lo sentimos, fue un tema que no sabemos la verdad por qué pasó. Pero esperemos que no se vuelva a repetir. Ya, bueno, como yo les mencionaba, bueno, si alguien me puede decir también, vamos a aprovechar de preguntar. Stephanie me había comentado que no se escuchaba, entonces si me dice si es que ahora nos escucha para poder continuar. Ya. Listo, muchas gracias por su comentario. Juan Carlos nos comentó que se escuchaba, Karina también, así que muchas gracias. Vamos a continuar entonces. Hablábamos de la estabilización tartárica, ¿cierto? Y habíamos mencionado que el ácido tartárico era de los que se encontraba en mayor concentración y se disocia en bitartratos o tartratos dependiendo del pH del vino. Ahora, el bitartrato se combina con el potasio, ya que también dijimos que era parte era como una presencia natural que existe del potasio en la parte orgánica del vino, y forma bitartrato de potasio. ¿Ya? Este bitartrato de potasio genera como una precipitación que es muy similar a cristales. Y de todos los que han trabajado, han visto alguna vez una viña, se han topado muchas veces con ese problema de la precipitación tartárica. Ya esta precipitación se genera bajo dos formas. Una de ellas es cuando el vino reposa a temperaturas bajas y otra de ellas cuando va elevando su pH. Ya a un pH de 3.6, el bitartrato empieza a precipitar de forma como automática. Y entonces se puede generar esos cristales que son en el fondo un enturbiamiento del vino, que visualmente es muy feo y además se incrusta en todas las, por ejemplo, el corcho de la botella, y por lo tanto cuando vamos a consumir un vino finalmente y que tiene estas precipitaciones, por supuesto no sabemos lo que es y no queremos tomarlo de ninguna manera, entonces tenemos que evitar esta precipitación o este quiebre que se puede dar. ¿Cómo lo hacemos? Precipitando el bitartrato de potasio. Esta precipitación tiene un procedimiento que generalmente, y esto lo vamos a realizar como una recomendación, por así decirlo, ya porque hay varias formas de estabilizar tartáricamente un vino. Se puede hacer a través de añadir varias sustancias, algunas por ley, si lo quieren revisar, no todas están permitidas. Hay otras que no son, digamos que no se prolongan en el tiempo y tienen una duración
como limitada, ya, y que al paso de 6 o 7 meses pierden esa efectividad y es posible otra vez que precipiten los bitartratos de potasio. Y entonces una de las formas de estabilizar tartáricamente el vino, que es más estable a través del tiempo y más confiable, por así decirlo, es a través de la temperatura. Lo que hacemos en este caso es bajar una temperatura, ya dependiendo de cuáles sean nuestras posibilidades, como utilizar serpentines fríos, camisas de frío, y mantenemos el vino a esas temperaturas bajas, ya un tiempo suficiente para que se realice esta precipitación. Y se van a ir formando estos pequeños cristales de bitartrato. ¿Ya? ¿Y cómo controlo que esa precipitación ha llegado a su final? A través de la conductividad eléctrica, que tiene un nombre que se llama test de Boulton, que es también algo muy utilizado en viñas hoy en día. Como sabemos, la conductividad eléctrica mide la actividad de todos los iones que se encuentran en solución. También, si vamos precipitando estos iones que están en el fondo sales, que se encuentran están disueltas en el vino, van a precipitar, por lo tanto ya no van a estar disueltas y van a bajar la conductividad eléctrica. Lo que pasa con el test de Boulton es que debo medir esta conductividad eléctrica a través del tiempo. Bajo la temperatura y lo mantengo a temperatura baja y mido constantemente. Una vez que llego a valores de conductividad estables y bajos, sé que la conductividad eléctrica la van a dar otros disueltos que se encuentran en el vino. Ninguno de ellos va a ser bitartrato de potasio porque va a haber precipitado por completo. Entonces, cuando llego a valores de conductividad bajos y estables, sé que lo precipité por completo y llego a esta estabilidad tartárica y por tanto evito que se vaya quebrando de alguna manera o que vaya precipitando esto a través del tiempo. ¿Cuáles son otros controles que puedo realizar antes del embotellado? Los que tenemos en pantalla. El ácido metatartárico, ya que evita la precipitación de los bitartratos. El ácido ascórbico, porque es un antioxidante súper potente. El ácido cítrico, porque la ley me lo exige, no debo tener una concentración máxima de 1 gramo por litro. El ácido sórbico, porque tiene una acción de inhibir la fermentación de la levadura. Entonces no voy a tener una refermentación en la botella. Y la goma arábica, porque es un coloide protector, que se utiliza para que no precipite la materia colorante. Ya también es importante mencionar que la normativa también indica que los ácidos que están permitidos para aumentar la acidez del vino no son todos, sino el tartárico y el cítrico, ¿ya? Otra de las estabilizaciones que es también muy importante es la estabilización proteica, ¿ya? La quiebra proteica, para empezar, como definiendo esto, es una alteración del vino que causa un enturbiamiento y un precipitado blanco que parece una nube, es como si la botella estuviera empañada por fuera, pero no está empañada por fuera, sino que esa como nube blanca se encuentra en el dentro, ¿ya? Se encuentra dentro. Cuando el vino no está estabilizado proteicamente, es muy susceptible a generar esta quiebra proteica, ¿ya? Y por tanto este precipitado. ¿Cuál es el origen de las proteínas? De la uva, de la fracción orgánica propiamente tal, de las levaduras y también de los clarificantes. Es más común, y lo vimos anteriormente, en vinos blancos que en vinos tintos, ¿ya? En vinos blancos es porque vimos en el proceso de que no se maceraba con el ollejo de la uva ni nada, ni ningún sólido orgánico, por tanto no tiene un aporte de taninos, un aporte directo de taninos. Y los taninos son los que reaccionan con las proteínas del vino y generan esta estabilidad en términos de proteínas. No así el vino tinto, porque fermenta con el ollejo y las pepitas de la uva, también tiene un proceso o un tiempo de maceración, por lo tanto los adquiere mucho mayor cantidad que el vino blanco y es mucho más estable en este sentido. Ahora, ¿cómo puedo determinar la estabilidad proteica? Cuando ocurre el quiebre proteico, vemos que se forma este precipitado blanco. Este precipitado blanco puede ser visible a los ojos de todos, como puede no ser tan evidente. Ya, por tanto, para esta prueba de estabilidad proteica, es importante que podamos contar con una lectura de turbiedad, digamos que me dé un valor entero, no una interpretación visual de si existe o no existe el precipitado, ¿ya? ¿Cuáles son algunos de los más comunes? Realizar un test de calor en una prueba que no genere que esté una prueba sin este precipitado, llevarlo a baño María, ya por 30 minutos y hacer esta prueba de precipitación y por tanto leer la turbiedad antes del baño María y después del baño María. Si la turbiedad aumenta, significa que las proteínas precipitaron y por lo tanto este vino es susceptible a quebrarse proteicamente en el tiempo. Existe también la prueba del Ventotest, donde
50 ml de vino, podemos hacerlo en menos cantidad de muestras si es que vamos guardando las proporciones con la dosificación del ácido fosfolíptico. Y entonces en este caso utilizamos 50 de muestras y 5 de ácido. Lo dejamos reaccionar un tiempo de entre 5 a 7 minutos y leemos la turbidez antes y después. Ya lo que hace el ácido fosfolíptico también es precipitar las proteínas, por lo tanto si la lectura de turbidez es mayor después de la prueba, es un vino susceptible a la quiebra proteica. Entonces, también podemos reconocer el precipitado a través del ácido clorhídrico. Cuando yo tengo una muestra que se encuentra turbia, el ácido clorhídrico me va a también indicar si es que la quiebra o esta turbidez es aportada por proteínas o por otros elementos. Acá también les presentamos un equipo que tiene doble función o dobles características. Una es poder hacer este evento test, ya para verificar la estabilidad tartárica, y también como un turbidímetro portátil con un rango de medición de 0 a 1200 NTU, que me va a permitir también medir en el vino, en el mosto, en todas las etapas, pre y post prensado, para yo ir viendo cuál es la efectividad de todo mi proceso o de cómo están funcionando los equipos. Es algo que también se puede realizar, medir la eficiencia de la prensa en función de la turbidez o la cantidad de sólidos que se encuentran en suspensión. Otra medida, otro equipo muy utilizado en la industria del vino y análisis que podemos realizar es el análisis de los grados Brix, y ahí se realiza a través de un refractómetro. La diferencia entre un refractómetro y un fotómetro, que son como parecidos, es digamos, el principio de lectura de la luz. En el caso del fotómetro, la luz pasa directamente a través de una cubeta y hay una luz que se absorbe y otra que pasa a través. Y esa es la lectura que se realiza finalmente para determinar la concentración o no de una sustancia X en una fotometría. En el caso de los refractómetros, la luz se refracta. La luz va derecho y cuando llega a las partículas gira en un ángulo que es definido. Lo que lee el refractómetro es el ángulo de lectura por el que atraviesa la muestra. Ya es distinto, no utilizamos una cubeta, sino que utilizamos solo unas gotitas de la muestra. Debemos ponerlas en un prisma, ya que en el caso existen refractómetros manuales, que son como los primeros que salieron, donde teníamos que poner las gotitas en una cerrotapita y mirar contra la luz, y ahí nosotros ir interpretando en qué grados o no iba llegando a la muestra. Y ahora existen también refractómetros digitales que utilizan como pasan la luz a través de un prisma que tiene que estar en contacto con la muestra, y este sensor va a determinar de alguna forma el ángulo en el que la luz se refracta a través de la muestra. Y lo entregan una medida de grados Brix. ¿Qué podemos hacer con los grados Brix? Existen refractómetros que entregan digitales, que entregan directamente la medida de grados Brix de potencial de alcohol volumen o de Baumé o en muchos grados, y otros que solamente entregan los grados Brix porque podemos hacer varias cosas entretenidas con ellos. Ya, por ejemplo, y acá solamente a modo así como para revisar uno, podemos darle equivalencia a que 1.8 grados Brix son equivalentes a un Baumé, y un Baumé es un grado de un porcentaje del potencial de alcohol. ¿Ya? Por tanto, si yo realizo la medida en grados Brix, las transformo a Baumé, yo tengo un aproximado del potencial de alcohol de la muestra que estoy midiendo. ¿Ya? Asimismo, podemos determinar cuál es la presencia de sacarosa en una muestra, por ejemplo, dando equivalente de que 25 grados Brix significan 25 gramos de sacarosa en 75 gramos de agua. Y entonces dependiendo de la aplicación o de la industria, son hartas cosas las que se pueden utilizar solamente con una medida del refractómetro. Y acá, por ejemplo, acá dejamos un modo ejemplo, un refractómetro digital. Son de la línea 96800XX, y el XX es porque tenemos un montón de refractómetros que van desde distintos rangos de medición, que pueden entregar solamente en grados Brix o en índices de refracciones, en Baumé, en potencial de alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, una de las medidas que también es muy interesante e importante en el vino es la medida de oxígeno disuelto. ¿Ya? El oxígeno disuelto, en el caso del vino, es crucial para la elaboración de un producto que se genere en buen sabor. ¿Ya?
La medida de oxígeno disuelto, por supuesto, va a escribir la cantidad de oxígeno molecular que se encuentra disuelto en la solución, en este caso en el vino, y se puede expresar en partes por millón, en miligramos por litro o en el porcentaje de saturación. Ya la forma de expresarlo siempre va a depender de las posibilidades de nuestro equipo. La exposición del vino al oxígeno es súper importante porque en pequeñas cantidades mejora los sabores, lo hace un poco más suave, pero en grandes cantidades también potencia o le da, digamos, el empujón a las bacterias o a los microorganismos para que vayan creciendo y por tanto perjudiquen la calidad final del vino. ¿Ya? ¿Cuánto es demasiado? O el equilibrio. Una de las recomendaciones de la literatura de vitivinícola es que el oxígeno disuelto se mantenga siempre en concentraciones menores a 0,5 miligramos por litro. ¿Ya? ¿En qué influye la concentración de oxígeno disuelto? En la exposición al aire resulta en un aumento de la absorción de oxígeno cuando tenemos el vino expuesto, digamos, al aire o en una barrica que queda abierta o en un tonel de acero abierto. Aumenta la absorción de oxígeno disuelto. Ya ahí va a depender la absorción del pH, de la temperatura y de la presión atmosférica. ¿Por qué de la temperatura? Porque las temperaturas bajas o temperaturas frías aumenta la solubilidad del oxígeno en el vino. Y es al contrario en las temperaturas cálidas. ¿Por qué la presión atmosférica? Porque la concentración de oxígeno también varía dependiendo de la altura a la que estemos. Y también la solubilidad del oxígeno en el vino o en la muestra o en cualquier solución. Por eso es, digamos, un común que cuando existen procesos de aireación o donde se necesita presencia o ausencia de oxígeno, en altura son muy distintos a cuando lo hacemos a nivel del mar. Y el pH porque cuando el pH va aumentando se vuelve más alcalino. Vimos que el SO2 es molecular, es mucho más efectivo en pH ácidos. Por tanto, si aumenta el pH, esta efectividad del dióxido de azufre disminuye. Por lo tanto, si disminuye, ya no está ejerciendo esa acción también de capturar el oxígeno, que es una de las acciones que tiene el dióxido de azufre, y el vino se va a oxidar. Y si se oxida, hay un efecto visual y de sabor que también es súper importante. Entonces podemos ver acá particularmente cómo varias cosas se van un poco amarrando en el proceso del vino. O sea, el grado de acidez determina cuánta es la cantidad de dióxido de azufre que tengo que dosificar y me va a generar o me va a asegurar una protección en términos de presencia de oxígeno disuelto en el vino. Si yo subo el pH del vino, si no me preocupo de la acidez total del vino, esa concentración de dióxido de azufre ya no va a ser la misma, no va a ser tan efectiva, va a aparecer un oxígeno disuelto en el vino, lo va a oxidar, lo va a degradar y así con todo en verdad. ¿Cómo afecta la calidad del vino? En el proceso de fermentación, lo vamos a ver por etapas, el oxígeno puede estimular la fermentación los primeros días y aumenta la permeabilidad de las células de la levadura para obtener más glucosa y por ende que ese proceso sea mucho más rápido y eficiente. Y también es necesaria para la síntesis de lípidos y esteroides que son esenciales para las membranas celulares funcionales de la levadura. ¿Ya? Por tanto, en la fermentación igual es importante un poco la presencia no en exceso. ¿Ya? Si el oxígeno está en exceso, el dióxido de azufre se va a consumir por completo, vamos a tener una concentración muy alta de sulfuroso total, que es algo que tampoco buscamos en el vino. El color. El oxígeno disuelto reacciona con compuestos fenoles y forma quinonas, que afectan finalmente el color del vino. Si el vino va oxidando, la tasa de cambio, el color va cambiando hasta que este vino se consume por completo y estabiliza un color distinto, que puede ser muy diferente al que estamos buscando inicialmente. En términos de características organolépticas, como son el aroma, el sabor y la textura, la presencia de un exceso de oxígeno disuelto en el vino hace que se pierda la esencia, el sabor de la fruta, reduce los aromas y por el tema de la oxidación también potencia el amargor del vino, ¿ya? En función de la composición química, baja los niveles y la efectividad de los antioxidantes, se forma acetaldehído, que también es algo que aporta este amargor desagradable en el vino, y hay un deterioro microbiano porque la exposición al oxígeno permite que crezcan las bacterias y levaduras que son no deseadas. Recordemos que hay solamente un tipo de levadura o de una familia de levaduras que se utiliza en la producción de vino. ¿Cómo se incorpora el oxígeno disuelto? Más allá de que lo queramos incorporar voluntariamente, estos son los procesos en los que debemos tener cuidado para que no se adicione el oxígeno disuelto.
de una manera no deseada, ¿ya? En la trituración y el prensado es posible añadirlo en al mosto, ¿ya? Por, digamos, toda la cinética que tiene este proceso. En la fermentación también se puede añadir, no se genera el oxígeno en la fermentación, sino que se puede añadir por un tema de permeabilidad del lugar donde estamos haciendo la fermentación. En las estanterías de bombeo y de filtración, ya si estamos bombeando el vino y lo estamos filtrando, también que ese sistema no esté sellado, de alguna manera permite la entrada o el paso de oxígeno disuelto al vino. En el envejecimiento de la bodega, porque si son de madera, esta madera va aumentando la permeabilidad, por tanto permite el paso de oxígeno de las barricas, por tanto es una consideración importante. En el embotellado, por supuesto, si no tenemos los procesos bien controlados en términos de que sean herméticos, podemos añadir oxígeno directamente a la botella. Y en el envejecimiento de la botella, y esto le llamamos cuando dejamos reposar esta botella o añejar el vino en la botella, tenemos que tener consideración que sea un corcho de buena calidad, o si estamos utilizando algún tipo de rosca, que sea lo más sellada posible para que no permita, en función del tiempo, el paso del oxígeno. ¿Dónde recomendamos medir el oxígeno disuelto? ¿En qué etapa? Durante el trasiego y los movimientos de un estanque a otro, antes y después de filtrarlo, durante todo el proceso que le demos al vino de envejecimiento para asegurarnos de que lo que hablamos del envejecimiento de las barricas, de las bodegas o de las botellas, no vaya afectando esta concentración de oxígeno. Después de procesar y antes de embotellar y, por supuesto, en el producto final. ¿Ya? Porque si lo controlo en el proceso final y si mido directamente el oxígeno disuelto en la botella, no solamente en el proceso, sé también que todo mi proceso se encuentra funcionando correctamente porque la presencia de oxígeno es muy baja y garantizo acá, como lo describimos literalmente, la eficiencia de todo mi proceso. ¿Cómo mido este equipo? Y esto es un punto súper importante que queremos tocar, porque es una inquietud común en los clientes que tienen medidores de oxígeno disuelto. Las sondas que se utilizan comúnmente para la medición de oxígeno disuelto en vino son sondas polarográficas, que consisten en un ánodo de plata y uno de cloruro de plata, o puede ser de ánodo de plata o de cloruro de plata, y un cátodo de platino, que tiene que estar sumergido en una solución electrolítica, que es la solución de relleno que utilizamos comúnmente. Cuando aplicamos un voltaje a esta celda, es decir, cuando encendemos el equipo, se produce una corriente que es proporcional a la concentración de oxígeno, ¿ya? Y hay un algoritmo interno del equipo que convierte esta medida en una concentración de oxígeno. ¿Cuáles son las ventajas de medirlo así? Medimos directamente el oxígeno. Esta solución electrolítica de las que yo le hablaba, que es necesaria para que se sumerja el ánodo y el cátodo, son reemplazables. Ya ahí tienen una membrana que también es permeable al oxígeno y todo es reemplazable. Hay un termistor que está incorporado para la compensación de la temperatura. Recordemos que, y lo vimos anteriormente, la temperatura es algo que influye en cómo el oxígeno puede estar incorporado en el agua, se disuelve en el agua. Y generalmente son sondas muy robustas y son muy duraderas. ¿Ya cuáles son las ventajas? Que requieren un acondicionamiento o un tiempo de polarización. Nuestros equipos vienen generalmente con un tiempo de 3 o 5 minutos por defecto para polarización, pero siempre recomendamos esperar, ojalá, de 10 a 15 minutos que esta polarización complete finalmente. Si nosotros prendemos el equipo y lo tiramos directamente, vamos a medir una concentración y de verdad pueden hacer la prueba, midan directamente y vayan midiendo el paso de cada 5 minutos y se van a dar cuenta que a medida que la sonda se va polarizando, vamos a encontrarle más sentido a nuestras mediciones de oxígeno. Y si quizás al inicio me medía un ppm, al cabo de 10 o 15 minutos de que la sonda está completamente polarizada, vamos a tener concentraciones de 0,2 ppm, 0,3 ppm, que es finalmente lo normal en el vino. Ya esa es una de las consideraciones más importantes en la lectura de oxígeno disuelto. ¿En qué tenemos que fijarnos además de la sonda? En el equipo, además de que la sonda es polarográfica y todo eso, en la sonda y en el equipo. ¿Ya? El equipo va a depender de si vamos a realizar el análisis en un laboratorio, ya un equipo de sobremesa, si lo vamos a realizar directamente en algún estanque o en alguna cuba. Y para eso tengo que, por supuesto, hacer conversar las sondas con este proceso. Ya existen sondas que son muy finitas, que son especialmente diseñadas para introducirlas en una botella, y otras sondas que son más robustas, que son para la medición de oxígeno en la fermentación o en otros procesos donde hay más sólidos en movimiento y que pueden, dañar las membranas. Vienen con una protección, son bastante duraderas y robustas, como les comentaba.
Y el equipo que acompaña a la sonda, por supuesto, tiene que ir, ojalá, acorde a nuestras necesidades, que siempre son calibrables en 0% oxígeno, 100% oxígeno. Hay otros que permiten calibrar con soluciones de concentración de oxígeno conocida para almacenar datos, ya, portarlos directamente al computador, otros que son solamente para lectura, pero eso ya va siempre acorde a nuestras necesidades y también capacidades. Bueno, vamos a invitaros primero, por supuesto, a realizarnos todas las preguntas a través de la plataforma del webinar, o si tienen alguna pregunta en las redes sociales también, por supuesto, bienvenida. Queremos también invitarlos a la Ruta del Vino. La Ruta del Vino es algo que estamos realizando durante el mes de enero y febrero. Ya vamos a realizar visitas a todos quienes nos lo pidan, nos quieren que las vayamos a ver. Nos pueden, a través de la encuesta, dar la solicitud. ¿Ya cuál es la finalidad de estas visitas de la Ruta del Vino? Es que todas las viñas nos mandan sus inquietudes, si es que quieren, por ejemplo, probar un equipo, hacer alguna demostración, si tienen equipos nuestros y tienen inquietudes o necesitan capacitación o cualquier cosa, aprovechemos esta instancia, estos 2 meses, donde vamos a estar atendiendo, en función de que ya estamos en época de vendimia y de cosecha, todas las solicitudes que tengan en términos de visitas, ¿ya? También los queremos dejar invitados a nuestro canal de YouTube. Vamos a estar constantemente subiendo tutoriales de equipos. El webinar también va a estar disponible. Este mismo webinar que acaban de escuchar va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Vamos a tratar de ir haciendo videos bien entretenidos y útiles y cortitos sobre tips importantes en medición de pH o de oxígeno disuelto, ya de varias cosas para que seguir siendo constantemente un aporte para ustedes. Así que, bueno, los dejamos invitados, por supuesto, a las preguntas. No hay preguntas. Bueno, mientras nos llegan preguntas, en caso de que hayan preguntas, si es que no hay preguntas, quiero pensar de que es porque fuimos súper claros hoy día con todo lo expuesto. Ya, mira, acá nos preguntan cuál es la concentración del titulante hidróxido de sodio que se utiliza en la titulación automática de acidez. Ya, nosotros, por ejemplo, la batería. Nosotros, por ejemplo, el que utilizamos acá tiene una concentración de 0,1 molar. Ya, ahora, la concentración del titulante que quieras ocupar puede variar, porque en los tituladores automáticos y también en los manuales tú realizas finalmente la fórmula, vas utilizando el peso molecular del ácido y todo, pero en los tituladores automáticos también puedes programar esta fórmula. Ya le indicas la concentración del titulante, le indicas el peso molecular al equipo, vas programando el método, así que no es solamente esa concentración que puedes utilizar, ¿ya? Ya, acá nos pregunta Miguel Ángel Miranda Rojas si tenemos un medidor multiparámetro para pH y conductividad. Miguel Ángel, si nos pudieras ver por Facebook, yo tengo uno acá justo en la mesa, el 5522 es un medidor sobre mesa para medir pH y conductividad simultáneamente. O sea, puedes ver varios canales a la vez en este sentido. Y sí, tenemos por supuesto mucha oferta. Va a depender también de si quieres algo sobre mesa, si quieres algo portátil, ¿ya? Así que nos puedes escribir si quieres que te coticemos algo que mida pH y conductividad. Nos escribes a través de la encuesta y te contactamos para darte para hacerte las consultas necesarias de cuál es el equipo que se adapta más a tus necesidades y poder enviarte las cotizaciones y la información que necesites. Bueno, mientras nos llegan más preguntas, también queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Este es el primer webinar del año, se nos vienen muchos más. La próxima semana tenemos otro webinar donde vamos a revisar todos los procesos. Va a ser algo similar a lo que hicimos acá con vino, pero lo vamos a enfocar a acuicultura. Ya, así que por supuesto están muy invitados a conectarse a todos nosotros. También les recuerdo que el certificado de muestra, o sea, el certificado de participación al webinar, lo reciben una vez que contesten la encuesta que les envía marketing. Ya no necesariamente la encuesta es enviada hoy, puede ser enviada durante el día de mañana. Si es que no les llega la encuesta, me pueden escribir un correo y nosotros se las hacemos llegar.
Ya, Carolina Navea nos pregunta si la ventanita se ve afectada por la temperatura al aplicarla. La verdad es que nosotros hemos visto en varios procesos que no hay un ajuste de temperatura para aplicar la ventanita, ya, sino que lo que afecta, digamos, la temperatura es que ocurre esta quiebra de proteínas. Entonces no hay una afectación como directa de la efectividad o no de la ventanita si es que la está dosificando para la estabilidad proteica, ¿ya? Un segundo. Bueno, nosotros nos vamos a quedar conectados un ratito más, vamos a silenciar ya la transmisión. En caso de que tenga más preguntas, nos vamos a quedar, como les decía, otro ratito pendientes y las contestamos directamente. Si es que quieren la presentación o tienen cualquier otra consulta en términos de lo que hemos visto hoy día, cualquier otro tema o equipo que quieran realizar, si necesitan una demostración de nuestros equipos también, o que repitamos esta capacitación en sus instalaciones, me pueden escribir un correo, no hay problema, y lo podemos agendar. Ya nosotros estamos siempre dispuestos a visitarlos o a invitarlos a que ustedes nos visiten a nosotros. Así que para que estemos siempre en contacto y por supuesto seamos un gran apoyo en sus procesos, ¿ya? Así que les agradezco mucho que se hayan conectado a nuestro primer webinar del año, esperamos que haya sido muy útil para ustedes. Los invitamos también a seguirnos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn para que se enteren de todas las promociones que vamos lanzando como campañas mensuales. En este caso es la campaña de la Ruta del Vino. Y para que también se vayan enterando de todas las futuras fechas del webinar. Verónica, si quieres la presentación envíame un correo y yo te respondo en el correo y te envío la presentación, no hay problema. ¿Ya? Así que eso, muchas gracias, les deseo a todos una muy linda tarde y que estén muy bien. Muchas gracias por haberse conectado.